asignatura, yo ya les adelanto que a mi criterio es una asignatura que tiene mucho bagaje conceptual, muy útil. Algunas veces uno ve que los conceptos en abstracto, ¿no?, pueden llegar a tener una poca utilidad en la práctica, pero realmente lo que les brinda el conocimiento de conceptos es la visión del derecho. Y eso es algo que no se enseña, es decir, la visión que uno tiene del derecho, ¿no?, cómo uno afronta la práctica del derecho o la visión del derecho, lo adquirimos a través de los conceptos, porque los conceptos encierran fundamentos. El fundamento se relaciona con lo filosófico, ¿no?, y entre otras cosas que vamos a ir viendo en estas primeras unidades temáticas. Entonces, más allá de la cuestión práctica, ¿no?, yo tengo colegas en otras titulaciones que muchas veces me dicen, no, la universidad no te prepara para la vida práctica, uno sale sin saber nada, es todo puro concepto, hay que enseñarles más de la práctica. Yo le cuento mucho mi vida profesional, de cómo ejerzo como abogado, y yo digo, bueno, no, pero es que vamos a poner el caso práctico de un cirujano. Si yo me voy a la Facultad de Medicina y mi profesor me enseña, me da directamente un bisturí, me pone un cadáver allí y me dice, mire, vamos a practicar, venga, opere, saque el corazón. Si yo no tengo el conocimiento, no tengo el bagaje conceptual, los elementos teóricos de cómo se organiza el cuerpo humano, ¿no?, de cuáles son las técnicas para realizar determinados cortes, ¿no?, qué sé yo, cuáles son los síntomas o signos vitales determinados, no voy a poder hacer una buena cirugía. Entonces, la universidad prepara para lo teórico, para brindarnos el bagaje conceptual que nunca más nadie nos va a enseñar. Si no lo aprendemos en la universidad, la teoría no se aprende en la calle se aprende la práctica, porque la práctica es algo como experiencia personal, ¿no? Entonces, muchas veces tengo alumnos que me dicen, pero esto es muy abstracto y no sé cómo me va a servir, cómo lo puedo aplicar. Digo, date tiempo al tiempo, que los conceptos luego, ¿no?, si uno los tiene, los aplica, porque nuestra cabeza está hecha para esto, para tener conceptos y aplicarlos a la práctica, ¿no? Y dice Pablo que está totalmente de acuerdo. Bueno, me alegro que veas la visión. Obviamente esto no significa que sea un dogma, ¿no? Cada uno puede tener su postura y su enfoque del derecho, pero la universidad tiene que formar en teoría, con ejemplos prácticos, y claro que podemos ilustrar. Pero la teoría es fundamental, porque no lo van a aprender en otra parte. Ustedes en la práctica no van a aprender teoría, en la práctica van a aprender práctica, ¿no? Entonces, justamente el máster, al menos el máster en Derecho Penal Económico de la UNIR, tiene todo ese bagaje conceptual que yo les aconsejo que aprovechen, ¿no? Aprovechen porque le va a ser de mucha utilidad. Muy bien, vamos a comenzar. Ay, perdón, que se me ha ido el cursor. Bien, el primer punto que es fundamental. Exactamente, la teoría es fundamental para aplicar la práctica. Si yo no tengo concepto, si yo no tengo teoría, no puedo aplicar una buena práctica, ¿no? Yo decía, yo aprendí a operar con un cirujano, pero no tengo idea dónde está el corazón y dónde está el esófago. Claro, porque no estudié el cuerpo humano, no tengo teoría, ni sé tampoco cuáles son las funciones de esos órganos. Entonces, lo mismo sucede con el derecho. Si no tenemos el concepto y el bagaje, y no tenemos el fundamento filosófico que hay detrás de todo, no podemos entender la evolución del derecho penal. Máxime en el derecho penal económico. Si nos falta ese aspecto, nos volvemos críticos con el derecho penal, porque el derecho penal es algo malo, en el sentido de que es el brazo punitivo del Estado, ¿no? Lo que algunos autores clásicos decían, el brazo punitivo de la moral, es el derecho penal, ¿no? El que viene, ¿no?, a bajar el hacha, ¿no?, sobre el ciudadano, en todo caso sobre el súbdito, porque el ciudadano ya es un concepto más del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, claro, si no conocemos el fundamento filosófico que fue llevando a que el derecho penal se fuera expandiendo y fuera adquiriendo un rol y protagonismo que antes no lo tenía, no vamos a saber legitimar o justificar el derecho penal y nos vamos a volver críticos, porque vamos a seguir viendo el derecho penal con los ojos de los principios del siglo pasado. ¿No? Vulnera el principio de legalidad, vulnera el principio de culpabilidad, vulnera el principio de lesividad, bueno, no, pero empecemos a explicar primero el fundamento filosófico y luego vamos a ver si vulnera el principio, o si acaso el principio fue creado para otro modelo de Estado de Derecho y hay que adaptar esos principios al nuevo modelo. Entonces, eso lo vamos a ver en alguna medida, no en toda su profundidad, pero lo vamos a ver en esta asignatura. Entonces, primer punto, el derecho penal económico como nuevo derecho penal. Es decir, el derecho penal existe
de toda la vida, por decirlo así, es decir, obviamente teniendo en cuenta el nacimiento, ¿no?, del Estado de Derecho, obviamente de un ordenamiento jurídico que tiene sus diferentes ramas, tiene su ley madre, su constitución, y luego tiene sus leyes de jerarquía inferior, que el derecho penal económico es cosa de la modernidad, ¿no? Es decir, del Estado de Derecho moderno. Eso lo vamos a ver cuando veamos la expansión. Entonces, a partir del nacimiento del derecho penal económico y de su consolidación, porque el derecho penal económico cuando nace, nace de forma satelital, como algo accesorio allí, el Nebenstrafe, como dicen los alemanes, es decir, lo que está alrededor o más allá de las fronteras de la ciudad, ¿no? El derecho penal nace así, pero el derecho penal luego económico va tomando protagonismo y va ingresando al núcleo, y ya no es solo el Nebenstrafe, ahora ya es más que el derecho satelital, ya es más que el derecho accesorio, es el derecho penal nuclear, también el derecho penal económico. Por eso se dice que el derecho penal económico es como el nuevo derecho penal, porque le da una impronta distinta al derecho penal clásico o tradicional que uno estudia de toda la vida en la universidad. ¿Cuáles son esas características? Aquí vamos a nombrar solamente algunas, no vamos a nombrar todas, porque en realidad el derecho penal moderno o el derecho penal actual tiene muchas más facetas o rasgos que los que aquí vamos a mencionar, pero claro, tenemos que acotar un poco nuestro contenido. En primer lugar, la primera característica, o al menos la más destacada, es que el derecho penal actual, en donde el derecho penal económico es una manifestación, ¿no?, tutela nuevos bienes jurídicos, es decir, otorga una protección a bienes jurídicos que otrora, es decir, en el pasado, no eran objeto de tutela penal, ¿no? Es decir, cuando se realiza esa transformación entre el Estado liberal y el Estado socioliberal y luego el Estado socio-neoliberal, que lo vamos a ver con la expansión, se van descubriendo se va descubriendo que la complejidad de la sociedad, la industrialización, el riesgo al que se encuentra sometida la sociedad a través de la tecnología y el progreso social, había empezado a crear nuevas necesidades y nuevas lesiones en la sociedad, de forma tal de que se van rescatando nuevos intereses, ¿no?, que antes, bueno, no tenían una cierta influencia ni repercusión en la legislación penal por la sencilla razón de que no se encontraban amenazados, ¿no? Entonces, esos nuevos riesgos y esa nueva forma de relacionarse en la sociedad, en donde ya los individuos no solamente se encuentran amenazados por la naturaleza, sino que también se encuentran amenazados por lo que se llama el riesgo construido, es decir, el riesgo que proviene del ser humano, el riesgo químico, el riesgo tecnológico, el riesgo aeronáutico, el tráfico viario, es decir, todo lo que significa el progreso. Cuando se van advirtiendo esos nuevos riesgos y esas nuevas lesiones, se pasan a detectar también de que hay objetos de interés social que hay que proteger, además de los objetos de tutela tradicional. Entonces, mientras el derecho penal clásico había siempre operado y pivotado sobre la base del individuo y la libertad individual y protegió siempre los bienes jurídicos de carácter personal, como la vida, el honor, el patrimonio, la integridad física, la integridad sexual, la libertad ambulatoria, ¿no?, pasa con la sociedad moderna a descubrir nuevos espacios de libertad y nuevos espacios de lesividad, ¿no?, que llevan a la necesidad de proteger también intereses supraindividuales, es decir, que no forman parte de la titularidad de un individuo, sino que forman parte de la titularidad de la sociedad. Medio ambiente, salud pública, seguridad pública, orden económico, etcétera, patrimonio histórico, etcétera. Es decir, bienes jurídicos de naturaleza supraindividual, colectivo o social, ¿no? Entonces, esos nuevos intereses que también tienen o empiezan a tener repercusión, se incorporan a ese catálogo de bienes jurídicos tutelados. No es que el derecho penal tradicional renunció a su tarea de proteger la vida y el honor, sino que pasa a proteger además medio ambiente y orden económico, por poner dos ejemplos claros, ¿no? Nuevos bienes jurídicos por tutelar. El derecho penal se
expande en ese sentido, pasa a tutelar nuevos bienes jurídicos. Reconocimiento de los derechos de la víctima, ¿no? Es decir, hay una ampliación del derecho penal en cuanto al enfoque que le da de protección. Es decir, toda norma penal tiene como sujeto potencial al delincuente y a la víctima, y en cierta medida cada uno de los ciudadanos que componemos una sociedad, los llamados participantes sociales, ¿no? Estamos siempre en un doble rol, en abstracto. Somos potenciales delincuentes y potenciales víctimas, ¿no? Entonces, normalmente el Estado, cuando surge el Estado del derecho penal, surge para proteger a través de sus garantías, los principios limitadores del derecho penal, legalidad, culpabilidad, responsabilidad por el hecho, etcétera, etcétera. Obviamente, a través de esos principios otorgaba una garantía al potencial sujeto responsable o al responsable concreto, ¿no? En el caso concreto ya de un proceso penal, ¿no? Entonces, ese derecho penal, que había visto la necesidad de blindarse, de blindar el poder punitivo para no excederse en las garantías del individuo, porque el individuo se enfrentaba a un monstruo que era el monopolio liupuniendi, ¿no? Pasa a reconocer de que no solo tiene que otorgar esa garantía de no intervención o de no arbitrariedad en la aplicación del ius en relación con el sujeto acusado o en relación con el potencial delincuente, sino también en relación con la víctima, que de por sí la víctima siempre es como el sujeto pasivo por excelencia, más allá de que es el sujeto pasivo del delito, es también el sujeto pasivo del proceso penal, ¿no? En el sentido de que la víctima no habla por voz propia, sino que habla a través de un ministerio que ejerce la acusación pública, ¿no? Entonces, el derecho penal moderno pasa a reconocer de que la víctima, además de tener sus derechos naturales de reclamar la responsabilidad penal de la persona agresora, no obstante, la víctima tiene un rol activo, o tiene que tener un rol activo, que antes no lo tenía, en el proceso penal. Entonces, se le rodea a la víctima de una serie de derechos, se le reconoce una serie de derechos subjetivos y se la vuelve más activa al momento de la reclamación de hacer justicia, ¿no? Por el hecho que ha sufrido. Otra de las características es la ampliación del riesgo jurídico penalmente relevante. Si tengo nuevos bienes jurídicos protegidos o que voy a proteger, entonces necesariamente tengo que ampliar el campo de lo prohibido, ¿no? Si yo tengo ahora el medio ambiente como un bien jurídico nuevo de protección, entonces significa de que todos aquellos comportamientos que estaban orientados a afectar al medio ambiente de forma lesiva, ¿no? Entonces ya dejan de ser riesgo permitido, comportamientos permitidos, y pasan a ser riesgo prohibido. Es decir, el legislador recorta en alguna medida parte de esa libertad perdón, del ciudadano en el sentido de la dañosidad. Es decir, encuentra el aspecto dañoso de esa libertad, lo recorta y lo tipifica. Es decir, bueno, esta libertad, ¿no?, de contaminar el medio ambiente, que antes no tenía una desvaloración jurídica negativa porque no era delito, era a lo mejor una falta administrativa como mucho, o no era nada, era socialmente tolerado como comportamiento, en una sociedad donde no se tenía conciencia, ¿no?, de la importancia del medio ambiente en la salud de las personas y de la pervivencia de la sociedad. Bueno, a partir de que tomamos conciencia y hemos sensibilizado nuestros sentidos a que el medio ambiente es un recurso que tenemos que proteger de una forma bastante importante, entonces pasamos a recortar, ¿no?, esa libertad que antes estaba permitida y la pasamos a tipificar. No se recorta cualquier libertad, se recorta la libertad dañosa, la libertad que lesiona, en todo caso, al objeto de interés que tiene el derecho penal, ¿no? Es decir, al nuevo objeto de interés que tiene el derecho penal, ¿no? Lo mismo en el ámbito económico. En el ámbito económico igual, ¿no? Es decir, antes comportamientos que formaban parte del mundo de la economía, del mundo de los negocios, del mundo de las operaciones económicas, en donde intervenían sujetos especializados, empresarios, hombres de negocio, ¿no?, que manejaban, ¿no?, todas estas cuestiones, cuando se empezó a advertir la lesividad de determinados comportamientos y que en realidad no eran comportamientos económicos, eran comportamientos antieconómicos, ¿no?, que lesionaban el subsistema de la economía, pasaron a tipificarse como delitos económicos. Las dádivas, como método de
obtener ventajas en posiciones de mercado, lo que se llama la corrupción entre particulares o corrupción privada o corrupción en los negocios, era un comportamiento perfectamente permitido, es decir, era moneda corriente en el sentido de que era la forma, ¿no?, en que las empresas realizaban la colocación de sus productos en el mercado o obtenían determinadas ventajas en el mercado en relación con la competencia. Bueno, eran ese cruce de dádivas, de regalos, ¿no?, de sobornos, ¿no?, era algo como bastante parte del riesgo permitido del mundo de los negocios que de hace un tiempo hasta ahora ha venido a conformar ya un delito, ¿no?, porque se entiende que ese tipo de operación puede ser económico desde el punto de vista de la ganancia, pero es antieconómico desde el punto de vista de las consecuencias lesivas que tiene para el sistema económico, en concreto para las consecuencias lesivas que tiene para la competencia leal en el mercado, ¿no?, como aspecto del orden socioeconómico a proteger, ¿no? Entonces, hay una serie de comportamientos que otrora eran comportamientos permitidos, pero que con el paso del tiempo la valoración social y la valoración jurídica les ha otorgado otro tinte, ¿no? Si se amplían los riesgos penalmente relevantes, jurídico-penalmente relevantes, perdón, obviamente que se restringe la libertad, pero no se restringe cualquier libertad, vuelvo a repetir, se restringe la libertad dañosa, ¿no?, aquel aspecto de la libertad lesiva. Ampliación de las reglas de imputación penal. Eso también llevó a que dentro de la teoría del delito, eso lo vamos a ver un poco en la unidad respectiva, dentro de la teoría del delito, muchas reglas de imputación, por ejemplo, en el ámbito de la imputación subjetiva, se diversificaran en su forma de atribución como para dar respuesta a nuevos fenómenos criminales que no existían anteriormente. Es decir, el homicidio como un delito de resultado o como un delito doloso, ¿no?, de autor único. Bueno, es un delito relativamente sencillo. No vamos a comparar el homicidio en relación, por ejemplo, con la corrupción en los negocios, que es un tipo penal muy extenso, donde tenemos varios sujetos intervinientes, tenemos el cohecho pasivo, tenemos el cohecho activo, tenemos muchos elementos normativos, son delitos de peligro, no son delitos de resultado, entre otras cuestiones, ¿no? Y también las formas imprudentes que aparecen en algunos delitos económicos. Todo eso vuelve un poco sofisticado el ámbito del derecho penal económico, que lleva a que la doctrina fuera creando nuevos títulos de imputación o nuevas reglas de imputación para otorgar mayor garantía al momento de realizar ese juicio de atribución del riesgo, del dolo, de la imprudencia, de la autoría, de la participación, etc. Ampliación en consecuencia de los principios garantistas, es decir, el derecho penal en su expansión hemos visto que protege nuevos bienes, pero a la vez que protege nuevos bienes, tiene que prohibir algunos comportamientos que antes estaban permitidos, de forma tal de que hay una reducción de la libertad del individuo o del ciudadano. Entonces, como hay una reducción, que obviamente se hace en pos de la protección de un bien jurídico, no obstante, el derecho penal se expande, ¿no? Y esto lleva a que el derecho penal tenga que en alguna medida explicar con otros argumentos los principios clásicos garantistas, ¿no? Vamos a ver también estas cuestiones, ¿no? Y luego tenemos como otra característica algo que algunos autores lo han entendido en un sentido muy negativo, pero también tiene su sentido positivo, que es el empleo del derecho penal simbólico. Algunos autores entienden que el derecho penal moderno protege, ¿no?, muchos bienes jurídicos nuevos, ¿no?, pero que en realidad lo protege desde el punto de vista de la norma, pero que al momento de aplicar la norma, esto no es posible. Es decir, es simplemente un castigo simbólico o una prohibición simbólica, ¿no? Porque en realidad, ejemplo, la criminalidad económica luego no se persigue penalmente de la misma forma que la criminalidad callejera o la criminalidad de bagatela, ¿no? Sí, bueno, no es la misma persecución penal, ¿no? Entonces, muchos autores entienden que el derecho penal en muchos aspectos de su avance es un derecho penal simbólico, que está como para saciar en alguna medida la sed de justicia que algunas sociedades presentan, algunas sociedades que tienen altos índices de inseguridad o altos índices de criminalidad. Entonces el legislador en alguna medida, ¿no?, crea una nueva norma penal, ¿no?, contenta a un determinado
sector de la sociedad, y de esa manera es como que va apagando fuegos, como se dice, ¿no? Pero que en realidad, al momento de aplicar la norma no tiene aplicación alguna, ¿no? Porque no hay una voluntad política de ejercer la persecución penal en según qué delitos, ¿no? Esa es la visión como un poco negativa del derecho penal simbólico, pero también tenemos la visión positiva en el sentido de que es una visión útil, de que el derecho penal simbólico significa de que ya de por sí el derecho penal cumple una función de prevención con la misma norma de prohibición. El solo hecho de que tengamos una norma que prohíba matar, una norma que prohíba incorporar capital ilícito al curso legal de la economía, o una norma que nos prohíba recibir sobornos para dar ventaja ilícita a una persona en el mercado, entre otras prohibiciones, ya el solo hecho de la existencia de la prohibición, ¿no?, ya se ejerce esa prevención del derecho penal para contener el crimen, ¿no?, para contener la realización del delito o la ejecución del delito, que no hace falta pasar al plano de la amenaza penal, ¿no?, porque ya la prohibición en sí tiene un sentido de valor, porque si está prohibido es por algo, y ese algo es que hay un objeto de tutela de por medio, ¿no? Entonces, hay algunos autores que han entendido como ya más desde un punto de vista positivo, sí, bueno, el derecho penal simbólico es que el derecho penal en sí es como un símbolo, ¿no?, de protección, es un símbolo de prevención, y no necesariamente ese aspecto negativo que otros autores dicen que, bueno, que es simplemente un maquillaje que tiene el derecho penal, un escaparate, una mera apariencia de que se va a castigar tal o cual comportamiento, y en realidad en la práctica luego eso no tiene aplicación alguna. Yo me quedo más con la visión positiva en todo caso del derecho penal simbólico, ¿no?, o el derecho penal como símbolo de prevención, ¿no? Bien, esto en relación con las características, ¿no? Otra cuestión muy importante dentro de la unidad temática número 1 es determinar la diferencia conceptual desde un punto de vista técnico del derecho penal económico y la criminología económica, ¿no? Porque es usual, y eso es peligroso, ¿no?, es usual confundir, en el sentido de pensar que son la misma cosa, lo que es el derecho penal económico y lo que es la criminología económica. ¿Por qué? Porque estamos ante dos enfoques distintos del mismo fenómeno. Son dos enfoques que van a mirar el mismo fenómeno desde sus respectivos lentes o desde sus respectivas gafas. Entonces, el derecho penal económico tiene un enfoque normativo, mientras la criminología económica tiene un enfoque empírico. ¿Qué significa el enfoque normativo? Que el derecho penal se va a referir al deber ser penal. Cuando el legislador prohíbe matar, cuando el legislador prohíbe estafar, cuando el legislador prohíbe hurtar, está estableciendo un comportamiento ideal, que es obviamente evitar la muerte de otro, evitar apropiarse indebidamente de un patrimonio ajeno fruto de un error, evitar, no sé qué otro ejemplo puse, del hurto, bueno, da igual, pero evitar obviamente comportamientos indeseados, ¿no?, indeseables. En cambio, el enfoque empírico hace referencia a un estudio del fenómeno desde el punto de vista del ser, o sea, de lo que es, no de lo que debe ser, ¿no? Entonces, eso ya nos da una idea de que cuando el derecho penal económico aborda el delito económico, lo aborda desde el punto de vista de la norma jurídico-penal, de la norma positivizada. En cambio, la criminología económica lo aborda desde el punto de vista del hecho en sí, de lo que ha sucedido y de las causas que han originado ese hecho y de los factores que rodean ese hecho. Son cosas distintas, ¿no? El derecho penal económico, por otro lado, tiene como objeto de investigación o como objeto de estudio el bien jurídico tutelado, es decir, la norma penal, la prohibición y el castigo, se erige sobre la base de un objeto de tutela. Es decir, esa prohibición existe para algo. Si está prohibido matar o si está prohibido blanquear dinero es para algo, no está prohibido porque sí, sino que la finalidad es otorgar una tutela a un interés jurídico que está subyacente a la norma penal. Entonces, el objeto de interés del derecho penal económico es el bien jurídico tutelado, ¿no? En cambio, en la criminología económica,
el objeto está desprovisto de toda normatividad. El objeto es el hecho en crudo, el hecho en sí, el hecho disfuncional, el hecho desviado, el hecho que contraría las reglas de funcionamiento de un determinado subsistema. Mientras el delito económico es el delito que a través de la prohibición y el castigo protege el orden socioeconómico, el crimen económico va a ser el hecho en sí disfuncional que atenta contra el sistema económico. Pero ese crimen va a estar desprovisto, en su sentido valorativo, de la normación que pueda llegar a tener. No importa si está tipificado o no está tipificado en una norma penal. Lo que va a importar es que sea disvalioso en sí, porque afecta al subsistema de la economía o porque es disfuncional al sistema de la economía. Así surgen los delitos económicos, algunos, no todos, pero así surgen los delitos económicos, por ejemplo, a través del estudio de campo que hizo Edward Sutherland, que es uno de los padres de la criminología económica, allá por la década de 70 en los Estados Unidos, él hizo un estudio de campo de las 70 empresas más importantes que cotizaban en bolsa en los Estados Unidos de aquella época. Y estudió el comportamiento económico de las élites o de las cúpulas de esas empresas y detectó que se realizaban una serie de comportamientos que eran disfuncionales al sistema económico, porque eran lesivos, eran funcionales obviamente a la economía personal, pero eran disfuncionales al sistema económico como algo perteneciente a la sociedad, ¿no? Pero que no obstante no se encontraban tipificados, no se encontraban previstos en una norma penal, quizá alguno que otro en una infracción mercantil, no mucho más, porque eran comportamientos socialmente permitidos, económicamente permitidos, porque formaban parte de las reglas de los negocios. Business is business, ¿no? Negocios son negocios. Claro, con el avance de la sensibilización y concientización de la lesividad de esos comportamientos, es que luego se fueron introduciendo algunos de esos comportamientos en la norma penal. Entonces, el estudio de la criminología es totalmente distinto al estudio del derecho penal. El derecho penal aborda el delito que está típico, o sea, el hecho desde el punto de vista de la norma penal. Ese hecho, ¿está previsto o no está previsto en la norma penal? No, no está previsto. Ah, entonces no me importa, es un comportamiento permitido. ¿Está previsto? Ah, pues entonces lo juzgo, ¿no? En cambio, la criminología tiene una visión más amplia, porque estudia el hecho disfuncional en sí, esté o no tipificado en la norma penal. ¿Eso queda claro? ¿Mm? Sí, Marta, protección de bienes jurídicos considerados fundamentales para la sociedad. Vale, sí, vale, genial. Vale, eso tiene que quedar en claro, porque justamente eso nos da la visión de distinción. Después, en la terminología al uso podemos mezclar algún que otro concepto cuando hablamos en general en una charla de café, pero a la hora de la verdad, si tenemos que hacer un TFM, si tenemos que hacer un artículo científico, si tenemos que hablar con una cierta propiedad y en forma técnica, lenguaje técnico, tenemos que saber muy bien la diferencia. Entonces, el crimen económico, a diferencia del delito económico, el crimen económico puede estar o no tipificado en la norma penal, basta que sea disfuncional y dañoso, ¿no?, para el sistema. En cambio, el delito económico sí que está tipificado y se define como se define el delito. Si todos sabemos que el delito es el comportamiento típico, antijurídico y culpable. Y otra diferencia entre derecho penal económico y criminología económica es que una cosa es el concepto de delincuente económico y otra cosa es el concepto de criminal económico. El delincuente económico es el sujeto activo o el autor del delito que realiza un comportamiento típico, antijurídico y culpable, ¿no? En cambio, el criminal económico es el sujeto que realiza ese hecho lesivo o disfuncional que puede o no puede estar tipificado en la norma penal. Por eso, Sutherland, cuando hizo este estudio de campo y generó luego su teoría de los delitos de cuello blanco, estableció que estas personas, los llamados hombres de negocios, como él le decía, estas personas, los empresarios prestigiosos y que tenían un cierto reconocimiento social, eran criminales económicos. Eran criminales económicos, porque realizaban hechos criminosos, hechos dañosos, hechos lesivos para la sociedad. No eran delincuentes económicos en los términos que no necesariamente los hechos que realizaban se encontraban tipificados en una norma penal. Después sí que hay una cierta asimilación entre delincuente económico, criminal económico, hay algunas traducciones de algunos autores que los traducen como si fuera la misma cosa, cuando en realidad
el concepto original es criminal económico o bien ofensor. Lo que pasa es que ofensor no nos suena, no nos queda bien en nuestro ropaje de la doctrina continental, como se dice, ¿no? Es decir, no nos suena ofensor, pero se entiende obviamente que no es lo mismo que delincuente. El delincuente es el que realiza un delito, ¿no? Y el criminal es el que realiza un crimen. Delito es el que está previsto en la norma penal. Crimen puede estar o no previsto, porque lo que se valora es que sea un hecho lesivo, ¿no?, para el sistema al que nos referimos. En este caso, como estamos hablando de criminología económica, nos estamos refiriendo al crimen económico, al sistema económico. ¿Mm? ¿Comprendido? ¿Mm? Bueno, hasta hace poco, ahora vamos a poner un ejemplo, Fabio, pero hasta hace poco, por ejemplo, la financiación ilegal de partidos políticos no era un delito económico. Es verdad que la financiación ilegal de partidos políticos también es un delito que atenta contra las instancias de la democracia en una sociedad, ¿no?, como son los partidos políticos como representación. Pero es considerado desde un punto de vista amplio delito económico. Entonces, hasta que en el año 2015 el legislador no introdujo la financiación ilegal de los partidos políticos, la financiación se podía realizar perfectamente sin que formara parte de un ilícito penal. Es verdad que la ley de financiación de partidos políticos ya contemplaba que había financiaciones prohibidas, aquellas que superaran un determinado monto. Entonces, claro que había financiación ilegal en los términos quizás administrativos o regulatorios, ¿no? Pero no eran delitos penales, ¿no? Hasta que no se tomó conciencia de la lesividad de ese comportamiento y la corrupción que hubo, la corrupción política que hubo en España, muy grande en materia de financiación de partidos políticos, es que el legislador no lo incorporó. La corrupción en los negocios, el ejemplo que puse, la corrupción en los negocios se incorporó en España en el año 2010, ¿no? Se reformó después en el 2015, ¿no? Pero en el año 2010, cuando la corrupción en los negocios existe desde el mismo momento que existe el sistema capitalista, desde el mismo momento que existe el concepto de empresa, ¿no? Entonces, esos conceptos de comportamientos antieconómicos que otrora estaban permitidos a partir de un momento no muy lejano, porque 2010, 2015 no está muy lejos. Te podría decir, por ejemplo, que en materia de lo que se llama intermediación financiera, ¿no?, es decir, la intermediación que realizan determinadas entidades financieras en el mercado, la intermediación financiera que se realiza al margen de la supervisión de las instancias de los bancos centrales de los países, el Banco de España, el Banco de Alemania, el Banco Central Nacional de Ecuador, de Chile, lo que fuera, esas intermediaciones que se realizan al margen, en algunos países son delitos, delitos de intermediación financiera. ¿Por qué? Porque el intermediador financiero se sustrae a la supervisión del banco, y como se sustrae a la supervisión del banco, no paga tasas, no deja que se le controle sus finanzas, puede producir blanqueo de capitales, puede financiar el terrorismo, etcétera, etcétera. En cambio, cuando uno está bajo la supervisión del Banco Central, que es el banco que gestiona todo el sistema financiero en un Estado, ¿no?, entonces esas entidades ya tienen que cumplir, obviamente, unas reglas que neutralizan la posibilidad de cometer esos delitos que acabo de mencionar. En España no existe la intermediación financiera, por ejemplo, ¿no? No existe la intermediación financiera como delito, ¿no? Se lo podría incluir en alguna otra clase de ilícito, habría que pensar, ¿no? Pero como tal no existen, y por el principio de taxatividad y de tipicidad, dentro del principio de legalidad, no podríamos castigar cualquier cosa. No sé si te sirve eso como ejemplo, pero hay muchos comportamientos relacionados con el manejo económico, no solamente de las empresas o de la empresa y el Estado, sino también del ciudadano común, que no se encuentran tipificados como tales, hasta que no se descubre, en el buen sentido de la expresión, no se descubre la estadística lesiva de esos comportamientos y la fenomenología criminal que le subyace a ese comportamiento, no son tipificados. Además, hoy en el mundo globalizado de una economía global sin fronteras, al menos en lo que es el ámbito de la Comunidad Europea, para que se incluyan delitos económicos en los Estados miembros de la Comunidad Europea. Eso es algo que tiene que nacer, por decirlo así, en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa, donde se van obviamente creando las ideas que luego
se van filtrando en los diferentes estados de la Unión Europea. Sí, muchas cuestiones en materia de blanqueo de capitales, en materia de financiación del terrorismo, en materia de corrupción, son mandatos que vienen a los diferentes estados de la Unión Europea a través de las directivas o de los reglamentos de la Unión Europea que son vinculantes para los estados miembros. Entonces, esos delitos económicos, vuelvo a repetir, como la corrupción en los negocios, es algo que vino de un tirón de oreja de la Comunidad Europea, que en el año 2003, ya a través de una decisión marco, dijo que todos los estados previeran el tipo penal de la corrupción entre particulares, el cohecho privado, ¿no? Y España lo hizo en el año 2010. Alemania, que siempre va avanzado, ya lo hizo en el 99. Entonces hay muchos comportamientos que sean antieconómicos, que se han ido incorporando, ¿no? Y seguramente si me pongo a pensar, se me ocurre algún otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, espero que te haya servido el que te ofrecí. Por poner otro ejemplo también de algo que, bueno, que es muy palmario y que es un movimiento a nivel mundial. Por ejemplo, determinados comportamientos o patrones de comportamientos que se relacionan con la violencia doméstica o con la violencia de género, en otras sociedades eran comportamientos socialmente tolerados o adecuados, ¿no? Es decir, bueno, hay determinadas formas de maltrato o de violencia que formaban parte como de la jerarquía que existía entre el hombre y la mujer, ¿no? Una especie de amonestación, algo que se deriva obviamente del modelo del padre en relación con la hija, y que justificaba en los términos de la valoración social determinadas amonestaciones o determinados maltratos, ¿no? Con el paso del tiempo, la evolución social, en el sentido en el que actualmente hemos evolucionado, a algunos le podrá gustar, a otros no, no estamos haciendo un juicio de valor sobre la evolución social, estamos hablando en todo caso desde el punto de vista descriptivo. La evolución social a la que hemos arribado hoy en día indica que esos comportamientos que anteriormente eran socialmente permitidos, hoy ya por hoy no lo son, han pasado a ser tipos penales. Existe una normativa sobre violencia de género, algo que también viene de Europa, ¿no? Y que viene de las instancias internacionales, ¿no? Y que eso se ha filtrado en la norma penal y ha pasado a reflejarse como un comportamiento típico, ¿no? Entonces, hay muchos hechos que en las sociedades anteriores, o por ejemplo el manejo de las redes sociales o el manejo del espacio cibernético como medio comisivo para determinados delitos clásicos, ¿no? Por ejemplo, la estafa, que puede ser cometida a través de medios informáticos, el llamado phishing, ¿no? Entre otras formas de estafa que hay, que son un montón, ¿no? Que claro, anteriormente, como no existía la tecnología en los términos que hoy existen, está claro de que estas formas no estaban pensadas, pero a partir de que ha ido evolucionando la sociedad y hemos ido advirtiendo de que hoy te envían un SMS a tu teléfono y tú clicas en el enlace y ya te robaron toda la cuenta que tienes en el banco, o sea, todo el dinero que tienes en el banco, ¿no? Estas formas de criminalidad tuvieron que ser contempladas a partir, obviamente, de su aparición, ¿no? Entre otros ejemplos que seguramente si ustedes se ponen a pensar un poquito nada más, podrán ver el antes y el después, ¿no? De la evolución del derecho penal. Bien, no nos va a dar tiempo en esta clase, porque lo que viene ahora es la expansión del derecho penal, un tema a mi criterio jugoso, en el buen sentido de la expresión, jugoso desde el punto de vista teórico, porque aquí vamos a ver los modelos de Estado de Derecho que dan lugar a determinados modelos de derecho penal. O sea, el derecho penal no es algo que nazca solo. El derecho penal nace en el seno de un Estado de Derecho. Según el modelo de Estado de Derecho, es decir, la plataforma axiológica del Estado de Derecho será mi derecho penal, ¿no? Entonces, vamos a ver allí los diferentes modelos de Estado de Derecho que fueron dando lugar a diferentes modelos de derecho penal, ¿no? Y vamos a explicar, obviamente, los autores que están a favor, ¿no?, de ese fenómeno llamado la expansión del derecho penal y defienden en alguna medida esta expansión, y aquellos autores que están en contra, ¿no?, y que pregonan, ¿no?, por un regreso o por un retorno romántico al derecho penal de antes, el derecho penal que protege solo los bienes jurídicos individuales o los bienes jurídicos más personales del individuo, ¿no? Entonces vamos a ver las dos caras, porque yo sé que ustedes en el material que tienen para estudiar tienen solamente la cara
un poco la cara mala, ¿no? Cuando se habla de la expansión del derecho penal, si me permite esta última coletilla, no vamos a dar la expansión hoy, lo vamos a dar la semana que viene, pero si me permite esta última coletilla, cuando se habla del derecho penal en cuanto a su expansión, siempre se habla mal, siempre se habla desde el punto de vista crítico, ¿no? Como algo malo. Si el derecho penal se expande, viola las garantías del ciudadano, se mete donde no se tiene que meter, ya hay otras ramas del ordenamiento jurídico que pueden hacer esta tarea. En cierta medida siempre existe como una visión negativa. Yo no les quiero convencer de lo contrario, yo lo que les quiero ofrecer son las dos visiones. Y después cada uno que saque sus conclusiones y diga, pues yo estoy más a favor de esta o estoy más a favor de esta otra. Es decir, en todo caso, darles el panorama completo de cuáles son las dos visiones de la expansión, la buena y la mala, por decirlo así, y ustedes luego sacarán sus propias conclusiones. ¿Entendido? ¿Sí? Perfecto. Sí, señora. Muy bien. Bueno, entonces, si está todo comprendido, con independencia de que a lo mejor pensando ustedes ahora se les ocurra alguna pregunta o alguna observación, ¿no? Algo que se les ocurra, el foro o si no la clase que viene, porque vamos a continuar con este tema. Muy bien. Entonces, les deseo muy buen fin de semana. Para aquellos que todavía no termina el día, para mí ya prácticamente sí. Eh, pero para aquellos que todavía les queda mitad de día, que les sea muy leve y que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos, Dios mediante, la semana entrante. ¿Mm? Muy bien, hasta la próxima. Muy buen fin de semana. Adiós, muy buenas noches. Adiós, adiós. Chau, chau, chau.